En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Dios bondadoso, que nos ha tomado por nuestra humanidad, para formar una humanidad libre y saludable. Nos ha para que nuestro mundo pueda nacer. Haz para con los hambrientos, compasivos para con los víctimas del abuso, amables para con los grandes justiciables, misericordiosos para los que tengan contra ti. Seamos hijos verdaderos de Dios, perdón y libres de tu gracia, para completar los deseos y los dones del Espíritu Santo, para que nuestras acciones produzcan su fruto, gloria al santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, la ley moral. Objetivos. La ley moral como la instrucción paternal de Dios que proporciona las reglas de conducta que conducen a la felicidad, los comportamientos que nos desvíen del amor de Dios. Los varios tipos de ley, especialmente la ley natural y la ley revelada, el papel de la ley civil y canónica que es eclesial en la vida cristiana. Vocabulario. Derecho canónico. ¿Qué es esto? Según la ley de la iglesia, los derechos que tiene la gente, ¿sí? Que proporcionan las normas para el recto orden dentro de la iglesia. Y la ley eterna, que es la ley eterna. Esas son las leyes de Dios, ¿no? La gobernación sabia paterna de la creación por parte de Dios. Toda ley encuentra su fundamento y verdad en la ley eterna, ya que es una participación en la providencia de Dios vivo. Por eso nosotros podemos hacer leyes aquí en el mundo, ¿sí? Que no son justos o no son correctos porque no tienen su fundación en la ley eterna. No es un derecho, es de dar permiso. Por ejemplo, el aborto está permitido en la ley civil, pero no es la ley de Dios. ¿Okay? Ley. La ley. Ahí. Una ordenanza de razón a favor del bien común, promulgado por una persona que tiene la legítima autoridad. Okay. Aquí en los Estados Unidos y en muchas otras repúblicas, ¿quién hace la ley? El hombre, la legislatura, sí, el Congreso, ¿cómo se llama? Pero la ley está basada en la mayoría de la gente, ¿sí? Si la mayoría quieren hacer algo, ellos están permitidos de hacer porque es una democracia. No se importa si es ordenado correcto o no correcto. Ok, esa es la ley. Legalismo. Legalización. No, legalismo. Esta es una actitud de seguir la ley o de estrictar tus puntos de vista según una ley solamente. Por ejemplo, tenemos la ley de confesarnos o de recibir la comunión con corazón puro, ¿sí? Pues algunos piensan que eso significa que debemos de confesarnos antes de comulgar. Pero si el corazón es algo que, el pecado que tenemos es algo menor, un acto de contrición es suficiente, ¿sí? Pero algunos no van a comulgar si no pueden confesar antes, porque es legalismo, ¿okay? Debo de hacerlo.
O si una persona está bien enferma, y falta la misa, y esa persona va a confesarse porque faltó la misa, pero estaba enfermo. Pues cuando estamos enfermos, la ley no aplica, ¿no? Pues no hay pecado, no hay culpa, porque no pudiera de ser. Eso es algo de legalismo. La ley natural, la participación humana a la ley eterna de Dios. Esta ley está presente en el corazón de cada persona y sus preceptos no cambiantes se alcanzan por medio de la persona humana aparte de la enseñanza judeo-cristiana. Es la base de los derechos y deberes humanos fundamentales. La ley natural, voy a poner aquí, está conectado con la ley eterna. ¿Okay? La ley eterna sabemos que es de Dios. La ley natural es la ley que podemos encontrar en el mundo. No por conocer a Dios, simplemente porque es obvio que esto es algo que pasa. La ley natural. Y muchas de las leyes de aquí en los Estados Unidos, en otras democracias, son de la ley natural. Ley nueva, también conocido por la ley del Evangelio, la ley de Cristo, enfatizando el amor de Dios y el prójimo, que encuentra su más plena expresión en el Sermón del Monte. Recuerde que Jesús nos dijo que Él va a darnos una nueva ley, ¿sí? Y la nueva ley de Jesús es que de amar, ¿sí? De amar a Dios con todos y de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Esa es la ley nueva. Preceptos de la iglesia. Estas son las reglas establecidas por las autoridades de la iglesia en representación de las obligaciones mínimas de los fieles en cuanto a la oración y la observancia religiosa para el bien de su crecimiento en el amor de Dios y al prójimo. Son preceptos de la iglesia. ¿Pueden decirme uno? Mira, los domingos Asiste a la misa cada 8 días, ¿sí? Los domingos. Y también las fiestas obligatorias. Ok. ¿Hay otro? De ayunar en los días prescritos, de soportar la iglesia, okay, de comulgar el mínimo de una vez por año. No, ese no es precepto. El precepto es de comulgar, pero si no ha comulgado por todo el año, probablemente necesita confesarse también. De comulgar es la ley, pero en el pasado era de confesarse y comulgar entre el tiempo de miércoles de ceniza hasta Pentecostés. Se llamó la obligación de la Pascua, Easter duty en inglés. Pero ahora la ley consiste solamente de una vez por año de comulgar al mínimo. Pero también la mentalidad es que antes de comulgar vamos a confesar. Pero si los pecados no son graves, o también por una persona que está enferma, probablemente no puede hacer muchos pecados graves, por eso no necesita confesarse, pero sería mejor. Ok, relativismo. Ok, eso es al contrario de legalismo. Relativismo. Y tenemos la ley, pero a veces hay excepciones, ¿sí? Pero cuando trata de juzgar la ley solamente en la relación o en la situación, ese es relativismo. Todo está relato a la situación. En esta mente no hay pecado afuera de la situación. Pero algunas cosas sí son pecados y no se importa de la situación. Hay algunas cosas que pueden disminuir la
culpabilidad, pero no de remover el pecado. Por ejemplo, aborto. Aborto siempre es de matar a un inocente. No puede decir, en esta situación no es pecado. No, siempre es pecado porque siempre el nene en seno es inocente. No está pecando. Pero otras cosas, por ejemplo, de robar. De robar un pan cuando no tiene dinero, tiene mucho hambre. La culpabilidad se disminuye, ¿no? Porque la situación sí es importante. Pero de robar cuando no tiene necesidad, cuando tiene dinero, cuando es simplemente algo que le gusta y no quisiera de pagar, este es un pecado más grave. Los dos son pecados, pero uno es un pecado grave y el otro es un pecado menor. So no necesita de confesar ese. Okay? So, preceptos de la iglesia relativa, la ley revelada. Todos los mandamientos paternales que Dios ha comunicado a la raza humana por medio de la revelación divina incluye a la ley de Moisés, pero encuentra su plenitud en la ley nueva inaugurada por Cristo. So, la ley nueva es revelada. So, la ley revelada es como la encontramos por la Biblia, ¿sí? So, estos son los 10 mandamientos, ¿sí? Y en efecto, hay más de 700 leyes en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés. Pero más que todo, nosotros reconocemos que los 10 mandamientos. Y hay una cuestión de los mandamientos simplemente porque los mandamientos no están escritos en la Biblia como mandamiento 1, 2, 3, 4. Está en parágrafos y necesitamos de decidir qué es el mandamiento, qué es parte, por qué está explicada. Cada ley está explicada. Por ejemplo, los protestantes dividen el primer mandamiento en 2 partes y unen otro, y nosotros unimos los parágrafos del primer mandamiento. So, tener Dios sobre todas las cosas, y también de no hacer imágenes y todo esto, de no hacer, dice no imágenes, dice ídolos. Okay, ídolos es diferente de imagen, ¿sí? Un ídolo es un dios, es una estatua, algo que la gente piensa, ese es Dios, pues es un ídolo. Pero si es simplemente una imagen del niño Jesús y San José, no es ídolo, es simplemente una imagen, es una estatua. Y para los católicos, los ortodoxos, esos son imágenes, nada más. Porque San José no vive allá, ni Cristo vive allá. Pero algunos en el pasado, mucha gente de los paganos pensaron que en el ídolo era el Dios. So, de tener la estatua era de tener el Dios. Por eso muchos cristianos protestantes piensan que de hacer imágenes es de hacer un ídolo. Pero hay una diferencia grave. Ok, pero este es parte para los protestantes, hay 2 mandamientos, y para nosotros todo esto es uno. Porque está explicando todavía por qué Dios es el importante, es el mayor de todo. Y también ellos unen en los 10 mandamientos los últimos 2 y nosotros dividimos. So, es como leer los que está escrito en Éxodo 20 y también en Deuteronomio capítulo 6. Ok, ¿qué es la ley? En Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Y
¿Qué es lo más, la parte más famosa del Evangelio de San Mateo? ¿No? ¿Sermón del Monte? Sí. ¿Sí? Él tiene, San Lucas no tiene, San Lucas tiene el sermón en el llano, ¿no? Pero para Mateo es el sermón del monte. Y probablemente es el mismo lugar, pero depende de si está aquí mirando a la gente o si la gente mirando a Jesús. Este área de la Santa Tierra es un anfiteatro natural. Y los montes rodean la orilla y puede estar en la orilla y todos pueden escucharte cuando está hablando. Pero el sermón del monte. Y nosotros reconocemos capítulo 5, ¿sí? Creo que es versos 1 a 12 o algo como así, que se llama los beatitudes. Felices, 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 los 8 beatitudes. Pero el sermón del monte continúa hasta capítulo 8 de muchas más cosas. Todo eso es el sermón. Esos 4 capítulos del Evangelio. Y es una enseñanza grande de formar la comunidad, de formar los discípulos y también la gente. Nosotros pensamos, el Señor en el sermón del monte dijo, felices los pobres del espíritu, felices. Y continúa por mucho más tiempo, con muchas diferentes leyes, especialmente se llama la ley de oro, de tratar a otros como quiere ser tratado, y también de estar perfectado, también de no preocuparse con las cosas de mañana, porque tenemos suficientes preocupaciones hoy mismo. Todo eso. En capítulo 7, que es parte del sermón, muchos tenemos ideas y sentimientos variados acerca de la ley, así que empecemos con una definición de Rivera de Santo Tomás de Aquino y otros grandes mentales legales de largo de los siglos. La ley es una ordenanza de la recta razón, instituida por una persona que tiene la autoridad legítima en la comunidad para el bien común. Hablando en términos generales, entonces las leyes que regulan la actividad humana deben de ser razonables, autoritativas y útiles, pero no fracasen en su propósito. Las leyes de la Biblia, mucha gente piensa que algunas de esas leyes son sin razón o simplemente es una discriminación de Dios. Por ejemplo, de no comer la carne de cerdo. ¿Es insensato esta ley en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Cómo no? Que comemos carne ahora, ¿no es insensato? Ya, pero ¿por qué no es malo ahora? Y era malo allá. Porque Jesús nos enseñó. Jesús no dijo nada sobre eso. Por ejemplo, de condenar los cerdos. Primeramente, nosotros pensamos que no hay razón y los apóstoles decidieron de remover la restricción de esta ley, de muchas leyes. Pero de comer puerco sin de cocinar bien va a crecer enfermo, ¿no? En los días del Antiguo Testamento, la gente no cocinaron bien muchas cosas. Pues algunas de las carnes que no cocinaron bien iba de afectarles mucho. Pues hay censo en la ley. Ahora sabemos esto y nosotros sabemos cómo cocinar puerco. No hay problema con nosotros, pero en el pasado sí hubo un problema grave. También de langosta y otros tipos de peces como así. Está prohibido en el Antiguo Testamento.
Pero muchos de la raza judío tiene, ¿cómo se llama? No pueden comer iodina, iodine. Y tienen como sus leyes que no pueden comer algunas comidas. Sí, este es algo, pero para la gente, para la raza, era mejor de no comer langosta y otras especies como así, porque su cuerpo no pudiera de comer eso. Es algo que no hay razón como este, pero después de muchos años sabemos que muchos judíos no tienen la habilidad de comer langosta. Es algo que cambia por los siglos. Y también hay muchas otras leyes, ¿sí? Y como de cómo dar a luz un hijo, también de purificación y muchas otras cosas. La ley trataba de ayudar a la gente de vivir mejor. No de prohibir todo, pero simplemente de librarles de vivir en seguridad. Ok, cuando hablamos de la ley moral, hablamos más específicamente de cómo Dios quiere que vivamos cada día en la verdad y en la caridad, con tal de alcanzar la felicidad para la cual fuimos creados. El propósito de la ley es de vivir mejor, de vivir como el Señor nos llama. Y encontramos también en el Sermón del Monte, que el Señor quiere de perfectarnos por la ley, no de prohibirnos. La ley moral está enraizada en Dios, no en las leyes, costumbres y prácticas humanas. Debemos evitar los escollos comunes como el legalismo o el relativismo. En su lugar reconocemos la naturaleza objetiva de la ley como algo más grande que nosotros, la cual no somos libres de manipular de acuerdo a nuestros sentimientos o preferencias personales. Y reconocemos que aunque las reglas sean muy importantes, lo que más importa es nuestra relación vital y personal con el Dios vivo dentro de la comunidad de la iglesia. Este es importante porque a veces cuando están enseñando a la gente, a los estudiantes, necesitan de enseñarles de conocer las leyes y también de seguir. Pero de seguir la ley sin razón es de controlar a una persona. Con razón es de librar a la persona de vivir como el Señor quiere de ayudarnos de vivir. Debemos también de explicar y no simplemente, no se permite, de ayudarles de entender. ¿Por qué tratamos de hacer esto y no este? Porque eso es mejor. Okay, especialmente cuando la ley de la iglesia es contrario a la ley de la sociedad y las leyes de la sociedad están cambiando mucho, ¿no? Con el sexo, con drogas, con marihuana y alcohol y todo. La sociedad tiene diferentes puntos de vista y necesitamos ayudarles porque la sociedad quiere decir esto y porque Dios quiere esto, de ayudarles de entender. ¿Okay? Tabla de la ley, una visión general de la ley. Toda ley que experimentamos se deriva de la ley eterna de Dios que gobierna todas las acciones y eventos del universo. La ley eterna de Dios en cuanto a cómo la humanidad debe de relacionarse con Él nos viene de dos maneras. Primero está la ley natural, que es nuestra participación en la ley eterna. Esta ley está escrita en el corazón de cada hombre y mujer y nos insta a buscar lo que es bueno y evitar lo que es malo. Con el pecado de Adán y Eva, ellos comieron del árbol de conocer el bien y el mal, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. No necesitamos ser enseñados de eso, porque ya sabemos. Si hacemos algo de afectar a otra persona que empiece a llorar, este es de conocer, esta obra era mala. Y cuando hacemos algo que, por ejemplo, que un niño empiece a reír,
este probablemente era buena. So, de reconocer que es muy fácil de tomar lo que tiene otra persona sin permiso, es algo malo. Los que son egoístas piensan, oh no, yo quiero usar. Pero la otra persona, pero era mía. Y si quiere, yo puedo permitirle de usar, pero no toma de mí, pídame. So, todos saben esto y no necesitan enseñar. Ellos reconocen inmediatamente. Si un niño tiene un juego y otro niño viene de tomar el juego, inmediatamente los dos saben, no es bueno. No es bueno. Ok, so esa es la ley natural. Otra, segunda, está la ley revelada, la cual Dios nos ha dado a conocer por medio de lo que se conoce como la divina revelación. So, tenemos esto también en la Biblia. So, ya tenemos de no robas. Pero también la ley revelada nos dice de tener compasión por los que están en necesidad. So, de no robar. Pero si tienen algo para ayudar a otra persona, debe de ayudar a otra persona, ¿no? Esta es la ley revelada. Que nosotros no es natural por nosotros, porque pensamos que este es mío, está bien. Y tú tienes sus propias cosas, está bien. Pero cuando encontramos la ley revelada, si tienes algo para ayudar a otra persona que está en necesidad, úsala para ayudar a otros. Ok, luego están las leyes humanas, que son hechas por el hombre y tienen la intención de asegurar el buen orden en la comunidad humana. Todo desde las ordenanzas municipales y las leyes referentes al tránsito hasta los códigos de impuestos y los estatutos criminales. Cuando menos las leyes humanas no deben de contradecir el plano que trazó Dios para la felicidad humana. Hay dos tipos de leyes humanas. Las leyes civiles gobiernan nuestros asuntos diarios como ciudadanos de este mundo. Mientras tanto, las leyes de la iglesia gobiernan la vivencia de la fe cristiana como ciudadanos del reino de Dios, a luchar juntos por alcanzar nuestro reino celestial. So, debemos de reconocer que somos ciudadanos del mundo y también del cielo del reino de Dios. Y muchas de las leyes del mundo reflejan directamente la ley de Dios, ¿no? O la ley natural de no robar. Pero si robas en el reino de Dios, nosotros pensamos debemos esperar por el juicio final. Pero cuando roba en este mundo, llamamos a la policía y va a recibir su castigo rápidamente o más rápido. A veces no es rápido, pero más rápido que esperando Dios de hacerlo. Ok. So, ¿qué piensa cuando escucha la palabra, la ley? Se preocupa uno. Mandado. ¿Qué hice? Mandado. Obediencia. Orden. Su regla. Okay. Poner atención, estar atento a algo. Poner atención también. Todo esto, ¿sí? Todo esto es parte de nuestro entendimiento. Cuando escuchamos la palabra, la ley, es de reconocer si hay un orden, también hay un mandado, si hay una regla, hay algo de poner atención. Todo esto. Ok. ¿Y qué piensa cuando escucha la palabra o la frase, la ley de Dios? Justicia. Ok. ¿Algo más? Obediencia. Reverencia. Obediencia. Cumplir con los mandamientos. Paz. Felicidad.
Algo como así. Compasión, caridad. Ya, compasión. So, es algo más que cuando escuchamos o cuando reflexionamos de la ley del mundo. Es algo más que recibimos. Ok, tipos de las leyes. La ley natural, y encontramos en Romanos. Por su ley eterna, por su ley eternal, Dios gobierna el universo entero. Esto incluye las leyes de la física, las que podríamos llamar las leyes de la naturaleza, tal y como la gravedad, pero también incluye la ley moral, la ley que gobierna las acciones de las criaturas racionales, guiándonos hacia nuestro bien verdadero y duradero. La ley moral de Dios se nos comunica de dos maneras principales: por el uso de nuestras facultades naturales. Esto se conoce como la ley natural. Por medios sobrenaturales, esto se conoce como la ley revelada, la cual practicaremos más adelante en esta lección. Así que la ley natural es la ley por la cual llegamos a conocer la ley eterna, la ley de Dios, por la luz de nuestra propia razón. Este es algo que muchos que no saben mucho, piensan que hay una lucha entre ciencia y Dios, ¿sí? Por fe. Perdón, fe es mejor. Pero la ley naturaleza viene de... ciencia viene de la ley naturaleza, en que nosotros podemos encontrar muchas cosas y entendemos muchas cosas del mundo. Y las ciencias físicas y toda la matemática, todo es parte de la ley natural. Como el Señor formó el mundo, el universo. El Señor formó el universo para seguir algunas leyes, ¿no? Y de encontrar. Cuando hablamos en el pasado de la gente pensaron que el mundo era el centro del universo, y encontramos muchos siglos después que no era. No es simplemente porque la fe mandada, porque no dice en ninguna parte que el mundo es el centro del universo, no en ninguna parte de la Biblia. Pero mucha gente piensa, sí es. Pero después de aprender matemática, de seguir las estrellas, los planetas, encontramos que hay algo más. La ciencia no está luchando la fe, pero está revelando más de nuestra fe. Y la fe no trata de explicar todo que puede encontrar en la ciencia. Hay muchas cosas. Por ejemplo, en Génesis no es una explicación cómo el Señor formó el mundo, aparte de que Él mandó. Él habló y hay luz y hubo luz. Hay las estrellas y hubo las estrellas. Por todo lo que tenemos es por el orden y el mandado de Dios. No es una explicación que, en un día Él hizo y en otro día hizo, porque no está escrito como así, como mencioné muchas veces. Y la ciencia tiene la oportunidad o la responsabilidad de aprender cómo pasó. Y después de un siglo de estudios de la ciencia física después de Einstein, ¿qué encontramos? Que todavía no sabemos. Porque lo más que aprendemos, lo más que no entendemos. No es misterio, pero por ejemplo, la matemática no sirve bien. Ellos tienen muchas teorías cómo forman los planetas, las estrellas y todo con la gran explosión, con el Big Bang, pero la matemática no suma correctamente. Faltamos mucho material o está
moviendo más rápido que pensábamos. Y el otro día estaba leyendo que dos grupos diferentes estaban mediando cómo tan rápido está expandiendo el universo, y ellos tienen diferentes números. Porque ellos usan su medida de una manera y otros de otra manera, pero los números son diferentes. Y si está expandiendo correctamente, sería igual, pero no es igual. So, lo más que aprendemos, lo más que no entendemos bien. Pero estamos tratando. Y esta es parte de la fe y la ciencia, de continuar. Y también recuerde que teología es una ciencia, no es un arte, es una ciencia, porque los propósitos de la teología son propósitos y probados. Y no simplemente es una idea, no es filosofía. Filosofía es un arte, pero teología es una ciencia. Porque nosotros proponemos y también probamos lo que consideramos. Y si no podemos probar, vamos a echar al lado. Ok, so esa es la ley natural. Hay 4 puntos esenciales en cuanto a la ley natural. La ley natural nos fue dada en la creación, porque la creación sigue la ley. ¿Okay? La ley natural es accesible a todas las personas, pues no necesita tener fe, simplemente necesita de la habilidad de hacer la ciencia matemática para encontrar, porque podemos ver, podemos medir lo que existe. Ok, también hay 3 aquí, hay 4 puntos, 1, 2, 3. Ok, 3 puntos. Ok, la ley natural es inmutable, se no cambia. Después de todo, la verdad de Dios, incluyendo la verdad sobre la persona humana, no cambia a pesar de la gran diversidad de las sociedades y culturas a lo largo de la historia humana. 2 cosas con eso no cambia. Un problema con la ciencia física que tenemos en este momento es que podemos explicar bien el universo y la formación del universo por las estrellas, los planetas, las galaxias, todo, la grande parte, podemos explicar. Y hay algunas leyes que siguen directamente y nosotros podemos hacer la matemática así. Pero en las cosas bien pequeñas del universo subatómico, las mismas leyes no se aplican y todo cambia. Ellos están tratando de unir la ciencia quantum con la ciencia física. Las dos no están de acuerdo, pero en el mundo subatómico, la física quantum sirve bien, pero no sirve bien en el mundo en que nosotros vivimos. Pero las otras leyes de Einstein sí sirven bien aquí, pero no sirven bien allá. Ese es un problema que ellos tienen. Y esta es parte porque todo el mundo sabe que no se cambian las leyes, pues no encontramos bien la ley correcta o la ley que puede unir todo si hay diferentes leyes en diferentes partes del universo. ¿Okay? Eso es inmutable. También sabemos esto porque nuestra fe, cristianismo, ¿sí? Cuando hablamos de Islam, hablamos de una religión que se aplica bien a la gente que están buscando algo de obedecer, de controlar su vida. Porque Islam significa de someterse
Y nosotros sabemos que debemos de someternos a Cristo. Pero Islam significa de someterse y también solamente someterse a Dios. Por eso Islam a veces no está aplicado bien en las sociedades más abiertas. Hay problemas en Alemania, aquí, no tiene las mismas conversiones en esta parte del mundo porque la gente no acepta, porque es algo que predica algo que no estamos de acuerdo. Okay. Budismo sirve bien en una sociedad muy ordenada, o también cuando la persona trata de encontrar por sí mismo el Señor, de perfeccionarse en efecto. Pero el budismo no se aplica bien en las sociedades de Europa, de las Américas, ni de África, porque esas sociedades también hablan del éxito, de avanzar la persona. Y el budismo no habla de avanzar la persona, habla de avanzar la sociedad. Cristianismo puede aplicarse, se aplique en cualquier cultura. Porque hay cristianos japoneses, cristianos chinos, hay 30 millones de cristianos chinos, ¿no? Y también de Filipinos, de África, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Australia. Todo el mundo abraza el cristianismo. No toda la gente, pero en todo el mundo se aplica el cristianismo. Para la sociedad, el cristianismo mejora la sociedad, mejora la persona y también permite a la gente de someterse y también de reconocer que Dios es más que todo. El cristianismo se aplica en cualquier nivel de la cultura, en cualquier nivel de sociedad. Por eso se llama que el cristianismo es católica, ¿sí? Porque es universal. Nuestra fe se aplica, y no solamente en estos días, pero por los siglos. Empezamos cristianismo y por todos los siglos, cuando la sociedad cambia, cristianismo o la iglesia puede también de abrazar y de practicar de una manera que puede animar a la gente de creer. Este es algo también muestra que la ley de Dios, la ley natural. Ok, después de la caída, los preceptos de la ley natural no son claramente percibidos. Necesitamos de la gracia de la revelación divina para percibir la ley moral, como observó el Papa Pío XII, con facilidad, con firme certeza y sin mezcla de error. Por lo tanto, necesitamos ver la ley natural como algo que es compartido por todos los hombres y mujeres, proporcionando una estructura moral básica para lo cual Dios puede edificar a lo largo de la historia de la salvación. Ok, la ley revelada. La ley revelada se refiere a la comunicación de su ley eterna que nos hace Dios por medio de la divina revelación. La ley revelada abarca el curso entero de la historia de la salvación. Consiste en ambas, antigua ley y la ley nueva. La última siendo nada otro que la ley del Evangelio de Jesucristo. Después de empezar a convertir los paganos, los apóstoles debían de decidir si ellos debían de convertirse, de ser judíos primero, de circuncisión, o no. Ahí puedes ser bautizados sin circuncisión. Finalmente ellos decidieron por su oración de quitar todas las leyes del Antiguo Testamento, con excepto de los sacrificios, la comida ofrecida en sacrificio a los ídolos, también de sexualidad inmoral y finalmente simplemente de esos dos. Pudieron de bautizar todos por eso. Y quitaron el resto de la ley, de la comida y de la purificación y todo esto. Y también nosotros sabemos que la iglesia tiene ese poder de hacer algo de lo que está atado en el mundo. Lo que atas en el mundo se ha atado en el cielo.
y lo que desatas en el mundo está desatado en el cielo. So, la ley antigua es la primera etapa de la ley revelada, cuidada a la humanidad cuando Dios hizo una alianza con Israel como su pueblo escogido. No, empezó con Abraham, no, empezó con Adán y Eva, cuando el Señor les ofreció la salvación, pero debía de trabajar, debía de tener dolor en los niños y también la habilidad de ser salvado. Y también Noé, también con Abraham y finalmente con Moisés. So, hay muchas formas en que el Señor mostró la alianza de la ley revelada. Cuando miramos la ley antigua, a menudo llamada la ley mosaica o la ley de Moisés, descubrimos muchas verdades que no son accesibles a la razón humana, verdades conocidas por la ley natural escritas en el corazón humano. Estas verdades que ya resuenan en el corazón humano se afirman expresamente en la antigua ley como requisitos esenciales para mantener la alianza con Dios. So, nuestro Señor enseñaba y recordaba sin cesar a su pueblo escogido que vivieran vidas santas y sin culpa en su vista. Los requisitos de la antigua ley se resumen en los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo o las 10 palabras que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos presentan los 10 principales deberes que tenemos hacia Dios y nuestro prójimo. ¿Cuántos para Dios? De Decálogo de los 10 mandamientos, ¿cuántos son para Dios? 3. Y 7 para los hombres. Y cuando Jesús habla de los mandamientos, ¿cuántos mencionó? 7 solamente. Los 7 a los humanos, a la humanidad y no de las Dios. Ok. La iglesia entiende que la antigua ley es buena, santa, espiritual. En múltiples ocasiones Cristo mismo exhortó a sus oyentes a que obedecieran a los mandamientos. Sin embargo, la cristiandad también reconoce la imperfección y las limitaciones de la antigua ley. San Pablo se refería a la antigua ley en Gálatas como un pedagogos, de donde tenemos la palabra pedagogía. Pedagogía significa disciplinario, custodia o guía. La antigua ley no proporcionaba la gracia del Espíritu Santo para cumplirla, así que la antigua ley, en cierto sentido, fue una ley de esclavitud al pecado. Y recuerde que cuando San Pablo escribió era para una predicación. So, no trataba de defender la ley, quisiera de defender las enseñanzas de Cristo. So, a veces él se animó más con la ley de Cristo para animar a la gente de echar la antigua ley para seguir Cristo. Porque puede encontrar la gracia de Dios en la antigua ley. Y nadie puede vivir completamente porque nadie es perfecto. Nosotros no podemos vivir la ley nueva. Pero reconocer eso. San Pablo no consideraba que nosotros faltamos todavía o fallamos de vivir la ley de Cristo. Pero simplemente quisiera demostrar que no es posible de vivir la antigua ley. So, siempre, él está predicando, está diciendo una cosa para enfatizar y no para reconocer el balance entre las dos cosas. Okay? So, esa es una predicación. Okay. Sin embargo, a la vez, por la antigua ley, nuestro Padre Celestial estaba preparando al pueblo escogido y todos nosotros para una ley aún mayor, una ley de libertad en lugar de una ley de esclavitud. Estaba preparándonos para la venida de su Hijo. So, la ley, San Pablo llama la antigua ley como una ley de esclavitud, pero no era una ley de esclavitud, era una ley de seguir, si quiere controlar nuestra vida está bien, pero de
de poner nuestras vidas en orden ante de Dios. Pero San Pablo llamó como esclavitud, por eso nosotros pensamos, este es injusto a los judíos. De decir que ellos, porque esta alianza todavía existe, y esta alianza está buena porque el Señor formó. No termina la alianza con los judíos. Pero San Pablo trataba de convertir mucha gente. Ok, Hebreos, Jeremías, la ley nueva, la ley del Evangelio traída por Jesucristo representa la plenitud de la ley moral de Dios, cosas que se debe de saber. La ley nueva se resume en el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando los fariseos pidieron a Cristo que es la ley más grande, más importante, ¿cómo Cristo contestó? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ok, ¿este es un mandamiento? Sí. En el Antiguo Testamento, esta es una oración. En Deuteronomio, no es una de las leyes. Cuando los fariseos pidieron a Jesús, ¿cuál es la ley más grande, más importante? Jesús contestó con una oración. El Shema Israel es la proclamación de los judíos diariamente para recordar que Dios es grande y nosotros debemos de poner Dios primero y también de tratar bien a nuestros hermanos, nuestros prójimos. Por eso es una oración que dice regularmente, es como nosotros decimos la gloria al Padre diariamente. Este es una oración. Él contestó, ¿qué es el mandamiento más importante? La oración. La oración es más importante que todo. Porque la oración nos pone en relación con Dios, ¿sí? Y el propósito de la ley es para ponernos correctamente en nuestra relación con Dios. Nosotros usamos como una ley, pero es una oración por los judíos. Es de cambiar el entendimiento completamente, no simplemente de poner como el primer mandamiento, pero también de reconocer oraciones más importantes. La ley no está escrito en tabletas, ni piedra, ni sobre el costado de una iglesia o catedral, más bien es una ley interior, escrita sobre el corazón por el Espíritu Santo, quien suavemente nos llama a la perfección en la caridad. También encontramos esto en el Antiguo Testamento, porque no de los legalistas, los que siguen el legalismo. Dice Moisés a la gente de tomar esta ley y poner en su corazón sobre tu cabeza. Por eso ellos escriban los mandamientos en pequeñas letras y pon en una cajita, y los ortodoxos judíos tienen esta cajita sobre su cabeza según la ley de Moisés. Pon sobre tu cabeza. Ellos tienen esta cajita con la ley. Y también al lado de su puerta, nosotros tenemos cruces, ellos tienen la ley de Moisés escrito allá en una tabla muy pequeña para tocar cuando salen y entran a la casa. ¿Usan los listones también? 613 listones. Sí, este es de tener legalista. Ponen su corazón, ponen sobre su cabeza, ellos lo hacen, literalmente. Pero también nosotros sabemos que necesitamos de escribir la ley sobre nuestros corazones. Pero viene de Jesús, pero también viene de Moisés. Es parte de un entendimiento de la ley. Que la ley no está afuera de nosotros, pero necesita de estar dentro de nosotros. La ley nueva cumple y sobrepasa la antigua ley, pero no la derroca. La nueva ley edifica sobre los cimientos de la ley natural y los 10 mandamientos
que los cristianos tenemos la obligación de obedecer. Sin embargo, la ley nueva nos hace superar nuestras transgresiones, ya que nos eleva y vuelve a dirigir nuestra orientación hacia el reino de Dios y la nueva vida abundante que experimentamos como hijos de Dios y herederos del cielo. Esto seguramente es una buena nueva. Ok, sobrepasa. ¿Cómo sobrepasa? ¿La nueva ley cómo la sobrepasa eso? Ya, ¿cómo la nueva ley sobrepasa a la antigua ley? Porque Jesús revela el amor de Dios. En Mateo también el Señor nos manda de ser generosos, ¿no? No simplemente de no robar, pero de ser generoso. Simplemente de no perdonar una, pero 70 por 7 veces. De continuar nuestra misericordia y nuestra compasión. De hacer más perfecto cada etapa de la ley antigua. Nosotros necesitamos hacer un poquito más de perfeccionarnos. Es como en Moisés y en Abraham, él dio un diezmo, ¿sí? Pero el Señor nos pide de dar toda nuestra vida, de entregar todo a Dios. Esta es una diferencia. Y el ejemplo de la ofrenda en el templo, ¿qué es? La viuda, ¿sí? Que dio sus 2 monedas, que era todo que tenía de vivir. No simplemente de echar algo, pero de echar todo. El Señor, siempre la nueva ley nos manda más y más y más. Y si lee los capítulos de Mateo 5 hasta 8, vamos a crecer un poquito perturbado, molestado, porque Él empieza bien, pero nos manda un poquito más, y nos manda un poquito más, nos manda un poquito más. Él dice en Mateo que si rezamos el Padre Nuestro y no estamos listos de perdonar a otros, no vamos a ser perdonados. Él usa la oración del Padre Nuestro no como la oración perfecta, pero como una ley de perdonar. Es un mandado de perdonar a otros. Cada vez que en cada momento el Señor nos empuja de hacer más y más, de perfeccionar nuestra vida. Si ustedes piensan que yo soy estricto, el Señor mucho más. Ok. El sermón en el monte es el epítome o la expresión más alta de este llamado a ir más alto, ir más profundo, vivir como Cristo vive y amar como lo hace Cristo. En el catecismo 1964 utiliza otros términos para describir la ley del Evangelio. Es la ley del amor, porque el motivo de nuestras acciones no es el miedo a la retribución divina, sino el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si nosotros seguimos la ley porque tenemos miedo del castigo eterno, este es una ley de esclavitud, ¿no? Pero si seguimos los mandatos de Cristo porque amamos al Señor como Él nos ama, esta es una ley de amor. ¿Okay? Es la ley de la gracia, porque con el Evangelio recibimos la gracia de los sacramentos para vivir esta vida nueva en Cristo Jesús. Y también es una gracia. Y es la ley de libertad, porque ya no somos esclavos al pecado, sino libres para escoger el camino del Señor Jesús, un camino que lleva a la libertad auténtica y la felicidad duradera. Para algunos esto significa incluso aceptar la invitación radical y abrazar una vida consagrada a Cristo por medio de los votos de la pobreza, castidad y obediencia. Esclavos al pecado o esclavos a la ley de Cristo es una ley de libertad, porque Él nos enseña que tenemos la habilidad de hacerlo. Y lo que no hacemos,
Él está listo de perdonar. El libro de seguir los mandados de Cristo, de amar perfectamente. Nosotros como escuchamos de perdonar completamente y pensamos, yo puedo perdonar a esa persona, pero no puedo perdonar a esa persona. Pero en esto, si aceptamos como así, es esclavitud, porque somos esclavos, porque al rencor de esa persona. Pero si aceptamos el mandado de Cristo, tenemos la habilidad de considerar cómo perdonar. ¿Qué más que puede hacer para llegar a misericordia, para llegar al momento que pueda perdonar a esta persona? Es de abrir nuestros corazones, de empujarnos un poquito más, de llamarnos a una vida mejor. Y esta es parte de cuando enseñamos a los estudiantes, es de ayudarles a entender. No decimos para ser una ley solamente, pero también para crecer. Y diariamente o cada año tenemos la habilidad de crecer en nuestra relación con el Señor. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya. Con permiso. La ley del Evangelio entonces no es una ley que nos ata ni limita nuestra felicidad, más bien es la verdad que en verdad nos libera. Y un secreto que yo tengo es simplemente de pedir al Señor de bendecir a las personas. Cuando yo tengo un problema con una persona, yo pido al Señor de bendecir a la persona. No de cambiar la persona, no de convertir a la persona, no de convertirme o de cambiarme. Simplemente bendiga a esta persona y el Señor puede decidir como si va a cambiar mi vida o va a cambiar a la otra persona o va a remover la situación. Pero de poner todo en las manos del Señor, porque Él puede decidir. Usualmente nosotros pensamos, Señor, cambia a esta persona, abre su corazón, o ayúdale a entenderme. No, permite al Señor de decidir. Y nosotros recibimos al Señor. Sí, es difícil, pero cuando tenemos dificultad, nosotros estamos atados por la frustración y cuando ponemos todo en las manos del Señor, somos libres de la frustración y nuestros ojos están abiertos a lo que hace el Señor, por nosotros o por la otra persona. Ok, leyes humanas. Hasta ahora, al hablar de la ley moral, hemos estado mirando los aspectos de la ley divina, la ley eterna de Dios según se aplica a las acciones humanas. La ley divina incluye los preceptos de la ley natural que conocemos por el uso de la razón, así como la ley revelada a Israel y la larga por medio de Cristo y su iglesia. La ley es una ordenanza de la recta razón, instituida por una persona que tiene la autoridad legítima en la comunidad para el bien común. La ley humana a menudo se llama la ley positiva. Mucha de nuestra experiencia con la ley y nuestras actitudes hacia la ley son formadas por nuestra interacción con las leyes humanas. Por ejemplo, un límite de velocidad sería un ejemplo de una ley humana. Las leyes humanas pueden clasificarse en dos tipos, la ley civil y la ley eclesial. Y la ley humana usualmente no es de librarnos, es de limitarnos, ¿no? Cuando ve las señales en la calle que dicen, esa es la velocidad máxima, ¿no? No es la velocidad mínima, porque la señal de alto, mande el stop sign, sí. Mi hermano me dijo que si tiene una línea blanca rodeando la señal, eso es opcional. Todos tienen. Todos tienen una línea blanca. Pero es algo que trata de limitarnos. También de no robar, de no matar, de no hacer esta cosa. La ley civil y también la ley eclesial no dice den generosamente a su vecino o al mendigo, simplemente dice que no maltrata o no roba, de limitarnos. Y la ley de Dios es para
ayudarnos a avanzar. So, la ley civil son promulgados por el gobierno secular. Conocemos muchos tipos de las leyes de los diversos cuerpos gubernamentales del nivel federal, estatal y local. Todas las leyes civiles que sean justas son obligatorias para los cristianos. Porque los cristianos no somos al contrario del mundo, pero de San Pablo, de San Pedro, y también de Jesús, estamos llamados de obedecer el gobierno correcto. Y si el gobierno no es correcto, de desobedecer o de cambiar en una forma. Ok, hay algunas leyes civiles que no son justos, como por ejemplo el aborto. Aquí es lo que Juan Pablo II dijo sobre el tema de las leyes que crean o reconocen un supuesto derecho al aborto. Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellos mediante la objeción de conciencia. Es precisamente de la obediencia a Dios a quien solo se debe aquel temor, que es reconocimiento de absoluta soberanía, de donde nace la fuerza y el valor para resistir las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a la prisión o a morir por la espada, en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Unas cosas, sería mejor de cambiar las leyes injustas, como el aborto o la eutanasia, pero si no podemos cambiar, al mínimo podemos enseñar de por qué no son correctas. De tener un derecho no es igual de tener, de hacer lo que es correcto. Y en efecto no es un derecho, es una licencia. Es una licencia, permiso de hacer algo que quiera. Licencia, la diferencia entre el derecho y licencia es algo que queremos hacer. Necesita licencia para manejar, ¿sí? Licencia para pescar, licencia de tener un negocio. Necesita licencias por todo esto. Este es porque queremos hacer algo. Pero el derecho es de hacer lo que es correcto. Por eso se llama derecho, es correcto. Y los otros, en los gobernantes civiles, ellos hablan de derechos que no son derechos, son licencias. Y los derechos que están en la Declaración de Independencia son derechos de tener la vida. Este es un derecho. Pero de vivir como queremos, esta es licencia. Porque tenemos la vida para vivir correctamente. Tenemos, no hay licencia de prosperidad, pero hay una licencia. No hay derecho a la prosperidad, pero hay un derecho de felicidad, de tener una vida feliz. Este es algo que necesitamos reconocer y tratamos de enseñar, porque muchos usan palabras incorrectamente simplemente para de confundir la gente. Por eso, el grupo de abortos no se llaman pro-aborto, ellos se llaman pro-escogio, ¿no? Tenemos la habilidad de elegir. Este es diferente, no es pro-escogio, es pro-aborto. Y nosotros no somos anti-aborto. En el pasado llamamos el grupo de proteger la vida pro-vida, porque protegemos la vida. Pero este es un insulto a los que quieren tener abortos, que en efecto son pro-muerte. Por eso ellos cambiaron, la noticia cambió el grupo de pro-vida al grupo de anti-aborto. Nosotros somos anti-aborto, pero ellos no son anti-vida. Y nosotros nos llamamos pro-vida, y ellos no son pro-escogio, ellos son pro-muerte. O anti la vida si quieren. La ley civil. ¿Puedo comentar sobre eso?
Mi hijo tiene 13 años y me dijo que en la escuela le estaban hablando de sexo y también sobre el aborto. A las cuantas semanas podemos estar. Me dijo que a las 17 semanas ellos pueden tener un aborto, que es lo que les están enseñando. Ya no solo les hablan de sexo, de lo que les va a pasar cuando ya pasan las adolescencias, sino les están hablando de las opciones que ellos pueden tomar si salen embarazadas. Y es como nosotros, es como en contra de lo que uno quiere para sus hijos. O sea, les están enseñando lo que uno no quiere que les enseñen, que uno no corresponde. Es de ayudarles a entender que ellos hablan para confundirles. Es una opción, hay diferentes opciones de contracepción. Aborto no es contracepción, aborto es de matar, porque hay una vida. Contracepción es algo que antes de concebir la vida, pero este es de matar. Sí, ellos les dicen que a las 17 semanas todavía no late el corazón, no es un bebé. Sí es. Sí, Es las 17 semanas. Al momento de concepción no puede ser nada más que una persona. Es la vida humana. No puede de concepción, esta criatura no puede crecer de ser perro, no puede ser pez, es una persona, es humano. Y pues desde la concepción, y para decir hasta 7 semanas o 17 semanas, algo, es incomprensible, porque es insensato. Porque y también después de las 6 semanas, tiene el corazón que mueve. Puede escuchar el corazón. Yo pienso que nosotros los padres tenemos que estar más abiertos con nuestros hijos, porque es lo que nos queda a nosotros, a que ellos no tengan esa confianza de expresarse de la vida, o sea, de cuando ellos llegaran a tener un bebé. So la cuestión es ¿qué tienes antes de 17 semanas? ¿Qué tienes? Hablar con ellos desde que tienen 10 años, porque, o que les empiecen a hablar. Para confundirles. Y no usan la palabra bebé, porque este es algo que reconoce que es de matar. So usan fetus o usan embrión, pero no usan bebé. Ninguna etapa antes de... Pero en Illinois hoy, hasta el momento de nacer, puede abortar. Hasta el momento de nacer puede abortar. So, si tú sabes que va a dar luz tu hijo mañana, puede ir a abortar hoy. Es horrible, pero este es lo que hacen por lo que quieren. Y no quieren límites. Y empiecen con esto también ahora con marihuana. Y no, marihuana no es lo peor, pero tiene problemas. Y simplemente para las personas que necesitan como medicina es una cosa, pero para la mayoría de nosotros es una droga. Es un recreo que dicen. Y ahí vienen las demás drogas. Es una droga. Y si necesitamos vivir con drogas, no estamos viviendo. Fallamos de entender el amor de Dios. Si es alcohol o drogas o cualquier cosa. Y los que puede tomar un vaso de vino o un whisky o algo, de no emborracharse. Después de 2, 3, 4, depende de la persona, va a emborracharse. Si está emborrachado, es de pecado. Simplemente de tomar un vaso no es pecado, porque es algo de disfrutar. Pero cuando se afecta la mente o el cerebro, es pecado.
Padre, de reconocer. también lo que están tratando ahora es de hacer de que si los niños como de 8, 9, 10 años quieren cambiar de sexo, o sea, tratar de operarlos. O sea, porque pasaron un programa que dice que hay que apoyarlos porque si ellos quieren cambiar de sexo, la gente sus papás los pueden apoyar para que si un niño quiere ser mujer, tratar de vestirlo de mujer desde chiquito para que vaya aprendiendo. Y dice que hay que apoyar todo eso. Ese es un efecto permanente. Yo creo que hay personas, esta es una enfermedad, y hay personas que tienen el espíritu de una mujer cuando tiene sexo de un varón. Esa es una enfermedad psicológica, pero de cambiar un niño, ese es algo permanente. Y si él o ella decide hoy que es el otro sexo, pero en 2 años cambia, no puede convertirse, no puede regresar. Esa edad no tiene, un niño, un jovencito, no tiene todavía la madurez ni la conciencia bien formada. Ese es. Pero los papás no permiten porque yo trabajé de mesera y llegaban a comer y yo veía un niño, bueno, yo veía una niña vestida de niña, le saludo, le digo, niña, y dice, no es niña, es niño. Y uno se queda, pero me pasó muchas situaciones así. El mundo será más insensato. Está escalando. Gracias a Dios estoy cerca del fin de mi vida. Ustedes tienen muchos más años. Ya se quiere ir, Ok, el insensato del mundo. Pero cada generación dice lo mismo, ¿no? Mi abuela pensó que el mundo iba de terminar, de destruirse, porque una Pascua nevó en Roma. Y ella me dijo, es el fin del mundo, hay nieve en Roma. Es también como dice que una mujer vivía con otra mujer y le preguntaron que si había un incendio que a quién salvaría, si a una cucaracha o a un niño, y la mujer lo pensó. O sea que pensó, yo digo, pues no sé por qué lo pensó, al momento se dice, ok, yo salvo al niño, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que los cucarachas están creados en la imagen de Dios. Es posible que ellos tienen su propia Biblia, pero no hemos encontrado. Padre, yo tengo un cliente que es judío y él cuando tuvo su primer bebé, a veces lo llevaba al salón con trencitas y 2 moñitos y pintaba las uñas. Y yo le digo, ¿por qué tú le haces eso a tu niño? Y luego me dice, es que no sé si va a ser gay o no. Pero déjalo, que si él sale, pues que sea, pero no lo hagas. Y entonces ya pasó el tiempo y tuvo una niña. Y ya esa niña tiene como ahorita 18 años y es lesbiana y ahora llora porque su hija le salió lesbiana. No, creo que no por eso, pero continuamos porque ya. Okay. Me obliga a obedecer una ley injusta. ¿Sí? Una ley injusta está obligada de seguir. Porque estamos bajo un régimen de esa ley. Porque el legislativo tiene la obligación de cumplir la ley. Es una ley injusta, ¿no? Podemos morir por ella. No estamos de acuerdo. Depende de la ley, sí. Sí, es injusta, es injusta. Y si es algo que necesitamos de sufrir la materia. ¿Lo hicieron antes los cristianos? Sí, en el año que viene el gobierno decide que es
ilegal de ser católico. ¿Dónde está la ley? Nos vamos ¿Va a quitar tu fe o va a mantener tu fe y sufrir el martirio o estar encarcelado? Depende. Depende de la situación, pero hay leyes injustas en cualquier momento y no se obliga de seguir, pero debemos de sufrir las consecuencias. ¿Sí? Estar encarcelado o de sufrir algo o simplemente de defender nuestros derechos. Porque ahora que se sabe que el que no fuma, pero están las personas que fuman, tiene consecuencias como si fumara, porque es un fumador pasivo. Así se van a dar cuenta, después que tengamos unos años con esta ley de la marihuana autorizada, permitida, que todos los que estamos sin consumir la marihuana, pero la hablemos, pues también estamos consumiendo marihuana. Pero por ejemplo, unos años pasados, hay una ley aquí en Chicago que no puede hablar mal de una persona por su sexualidad. El cardenal George estaba predicando de la sexualidad y no es correcto de ser homosexual o de practicar homosexualidad y debe de, si eres homosexual, debe de practicar castidad y también es algo incorrecto según los ojos de Dios. Él recibió una carta de la ciudad pidiendo de defenderse en frente del comité de racismo de la ciudad porque él estaba predicando mal de los homosexuales. Porque alguien escuchó en la catedral y decidió él no dijo públicamente en la calle, pero en la catedral. Y la ciudad mandó, no pueden predicar como así en la catedral. Pero la catedral es nuestra propiedad, ¿no? Es algo de si vamos a seguir una ley injusta o no, y qué vamos a hacer. Y tenemos derechos de predicar Cristo al mundo o no. Necesitamos entender. Santo Tomás de Aquino lo dijo así: la ley humana tiene la naturaleza de la ley en que participa de la recta razón, y es claro que en lo que respecta se deriva de la ley eterna, pero en cuanto se desvía de la razón se llama ley injusta, en que retiene la apariencia de una ley, ya que por su enmarcada por alguien que tiene el poder se deriva de la ley eterna. Por eso que todo poder proviene al Señor Dios, de acuerdo a Romanos 13:1. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la disciplina de la iglesia y la doctrina? Es que no hablamos nada de la disciplina. Creo que olvidé la... Yo pasé por los preceptos, pero es nada más. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la doctrina? Disciplina es que tienes que venir, pienso, el venir y portarte bien dentro de la iglesia, venir decentemente. Por ejemplo, los preceptos de la iglesia son disciplina. ¿Okay? Son disciplina. Porque es como nosotros necesitamos hacer. ¿Okay? Pero la doctrina de la iglesia no es de asistir a la misa cada 8 días, pero encontramos en el partir del pan, en la misa, encontramos la presencia real de Cristo Jesús. Cristo está presente. Esa es una doctrina. Cristo está presente en la misa por la consagración de pan y vino. Esa es doctrina. De asistir a la misa cada 8 días. Esa es disciplina, ¿ok? Esa es la diferencia. Las doctrinas de la iglesia y las disciplinas. Los preceptos son disciplinas. Este es como hacemos para mostrar nuestra fe o para vivir bien. Y doctrina es como entendemos y creemos para entender quién es Dios. Lo que me escribieron los evangelistas, Sí,
es doctrina, porque es de la Biblia. Pero también hay otras doctrinas como las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas de los santos papas. ¿Cómo se llama lo que? Encíclicas. Encíclicas también. Eso es doctrina. Esta es doctrina. Sí. So, doctrina tiene diferentes partes. Hay la Biblia, claro. Es doctrina. Dogma. Dogmas son los preceptos que debemos de creer. Debemos de creer. So, la asunción de María es un dogma. Okay? Que debemos de creer en esto para ser católico. Y este tiene su fundación en la Biblia. You know, Dios te salve, llena de gracia. Okay. Y también hay dogma y también hay doctrina que encontramos en el catecismo de la Iglesia Católica y también encíclicas de los santos papas, y también los padres de la iglesia. y sí también y las cartas o las usualmente son cartas o también hay apologías de los santos padres, ¿okay? Dicen que el Papa Benedicto XVI son muchas encíclicas. Yeah. Padres de la iglesia, y ellos escribieron muchas cosas y algunos padres de la iglesia, se llama padre de la iglesia, que aceptamos, es un padre de la iglesia o un patriarca de la iglesia por algunas enseñanzas, pero no por todos. Por ejemplo, Tertullian. Okay. Él tuvo algunas posiciones que no fueron aceptadas. No, son los que son aceptados, como son los santos. Exacto, Porque exacto. hay unos que son padres, pero no son... Pero también hay algunos santos que aceptamos pero no aceptamos Sí, también. So, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe, okay, en sus escrituras o en su jornada, él escribió algunas cosas de la Virgen María que son heréticas, pero por su vida heroica, él es un santo. So, no por sus enseñanzas, pero por su forma de vida, de martirio. So, hay algunos patriarcas de la iglesia. Ignacio de Antioquía. Él todos los escribió. En todos. Sí, todos los escribió. Las 7 cartas también. Y Ireneo también, todo. Pero Atanasio. Y Atanasio también. Orígenes. Tiene algunas cosas también. Algunos sí, algunos no. So, depende de las enseñanzas. Pero esas son las formas. So, la Biblia, dogma, doctrina, y la doctrina en el catecismo. Y el catecismo tiene muchas palabras de los santos padres de la iglesia, que están referentes. Encíclicas del Santo Papa, los santos padres de la iglesia, las conferencias de los obispos. También, por ejemplo, en CELAM, que es la conferencia de obispos de Latinoamérica, o también de USBCC de los Estados Unidos. So, hay diferentes conferencias de obispos. Pero no todo lo que dicen, porque a veces dicen algo como propósito para discusión. So, es estar discutiendo. So, por ejemplo, los obispos de Alemania escribieron algo para discusión entre los obispos del mundo. Para en un siglo algo vamos a tener la contesta de todos cuando estamos de acuerdo. So, ¿algo más? ¿Preguntas? También antes se decía que este papa era el último. ¿Este? No, todavía hay espacio creo que hay 3 o 4 más, ¿sí? La tradición, no es tradición, pero dice, porque en la Basílica de San Pablo, afuera de la pared de Roma, hay un sello para la imagen de cada santo papa.
Ok, pero hay espacio solamente por 270 o 275 y estamos cerca. So, hay 3 o 4 más que tenemos espacio. Pero ellos pueden poner más, sí. Sí. O viene el terremoto para destruir. Ya se van más grandes. Padre, yo tengo una duda. Yo veo, bueno, yo vivo cerca de los judíos y diario veo que cuando yo voy a trabajar ellos también van caminando, casi corren ahí en la Primar y en la, al lado donde estamos, en la Bernal, ahí todo eso es. Y siempre los veo como con una cuerda así larga. ¿Qué significa eso? Son tiene 613 líneas, son las leyes que ellos tratan de vivir. Ya, la ley manda de los ortodoxos de tener como estola, esta es parte de la ley de no cortar esta parte de su pelo, sí, y también de vestirse con esa estola, ¿cómo se llama? Blackberry. Y se ven bien chistosos, bueno. Para uno se chistoso, para ellos no. Porque hasta los niños pequeños, los medianos, y también traen aquí en la cintura un como lazo blanco chiquito. Es como una estola, como los padres, los sacerdotes tienen estola, es como así, pero pasa por acá. Y pues es un poco largo de su abrigo. Por eso, Sí. Algunos ponen abajo que no pueden ver, pero muchos que quieren mostrar su judaísmo, ellos muestran como así. Es un flattery. porque tienen un colegio allá a la vuelta de la Bernal, por eso yo los puedo correr a las 7:05 cuando yo salgo y van también corriendo y diario los veo con la mano en el sombrero porque se les cae y que descuelga los hilos esos blancos. Voy a tener que preguntar qué es. Se llama yarmulke por los judíos. Sobre la cabeza aquí. Nosotros para los obispos se llama suqueta. La púrpura. Depende del nivel del obispo. El cardenal tiene de roja, de obispo es de magenta y de arzobispo es de morado. El color depende, ese es un nivel. Porque el domingo que el padre, el sábado en la tarde, yo vine a misa, el obispo, riéndose, dijo, soy el obispo auxiliario. Y dije, pero si se dice igual que nosotros, pero se me hizo chistoso que dijera que era el obispo auxiliario. Él es el vicario de este área. El obispo Bartose, o Marcos. Entonces, ¿cuántos tenemos un obispo en cada estado? No, ¿Cuántos depende del estado, depende de cuánta gente vive. Por ejemplo, en Illinois hay 6 diócesis. La arquidiócesis de Chicago es la más grande, la más importante porque es Chicago, en Illinois, pero porque es bien grande, tiene un cardenal. El arzobispo de Chicago es el cardenal. Wisconsin tiene 5, creo que, diócesis, porque no hay tanta gente, pero es más larga que Illinois. Pero hay un solo arzobispo de Milwaukee. California, que es bien grande, tiene 2 arzobispos, el cardenal de Los Ángeles y también el arzobispo de San Francisco. Y también hay diferentes diócesis, yo no sé cuántos. El obispo Rojas de aquí va a ser el obispo de San Bernardino. San Bernardino es más grande como diócesis, con gente y también en territorio es más grande, hasta que es el 5º más grande en los Estados Unidos. Pues es Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston,
y San Bernardino. San Bernardino, California, sí. Ya, California. Porque incluye San Bernardino, muchos católicos, muchos hispanos. Pero los condados de San Bernardino y el condado de Riverside son dos condados más grandes en todos los Estados Unidos. Son bien grandes territorio. El territorio se extiende de un poquito oeste de Los Ángeles, o poquito este de Los Ángeles, hasta Arizona. Es mucho territorio, mucho es desierto, pero hay mucha gente que está viviendo en este área. ¿Y él ya se fue? No, va a salir, su instalación allá es el 20 de febrero. Va de aquí, o su fiesta de salida es 19 de enero, este domingo, creo que. Sí. Este domingo. Ok.